Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a la segunda edición del programa Ambiente y Ciudad, un programa académico de la Maestría de Estudios Socioambientales. Bienvenidos también a los que se suman a la transmisión de Facebook Live y a los que nos escuchan por www.flaxo.es. Recuerden que pueden seguir todas nuestras actividades en redes sociales como Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. En la segunda edición les hemos traído un tema muy interesante que se denomina perspectivas de movilidad no motorizada, y para eso hemos llamado a tres personas muy importantes que creo que son clave para hablar de este tema. Tenemos a Karina Gallegos y a Juan Pablo Rosales de la Asociación de Peatones, que son orgullosos de ser peatones siempre. Tenemos a Fernando de la Torre, director del Departamento de Movilidad Sostenible, que además es ciclista de toda la vida, entonces conoce también el cómo se vive en la ciudad. Entonces, bueno, para empezar, quisiera como hacer una pequeña introducción de estos dos muestras, digamos. Por un lado, ustedes como representantes más de la ciudadanía, y por tu lado, Fernando, más como representante de la municipalidad. Entonces, quería empezar contigo, Karina, que nos cuentes brevemente una contextualización histórica de cómo se conforma esta asociación de peatones. Cuéntanos en qué año surge y cómo se desarrolla hasta el día de hoy. Listo, Diana, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros básicamente existimos desde el 2003, no con la personalidad jurídica, que la sacamos recién en el año 2008. Venimos de un proceso ciudadano de organizaciones, de un colectivo súper amplio en el que estaban organizaciones tanto de la sociedad civil como incluso del municipio, ¿no? Luego tuvieron una prohibición de participar en este tipo de colectivos. Eran juez y parte un poco, ¿no? Entonces, algunas organizaciones fueron despegándose y nos quedamos, creo que los que éramos y que teníamos que quedarnos. Pudimos consolidarnos como organización gracias al auspicio, al apoyo de la Corpaire, en esa época parte del municipio, que tenía como doctrina el apoyar procesos de participación ciudadana de algunas organizaciones que estén vinculadas a los temas, por supuesto, de trabajo de la Corpaire, como por ejemplo el tema de la reducción de emisiones, reducción del uso del auto. Entonces, empatamos perfectamente en estas aspiraciones y pudimos fortalecernos como organización, como institución, poder promocionar nuestro trabajo, trabajar en escuelas, en colegios, en universidades, con barrios. Tenemos como 6 cartillas que distribuimos gratuitamente, juegos de mesa, el personaje de Peatón Man, también de la Asociación de Peatones, un personaje educativo. Todo esto lo pudimos hacer gracias a este fortalecimiento organizativo que te contaba. Es a partir del año 2008, el año anterior cumplimos ya 10 años de existencia, y cuando arrancamos éramos como que estábamos solos, ¿no? Rastreamos, intentamos encontrar organizaciones de peatones y habían muy pocas a nivel mundial y a nivel sudamericano, sobre todo americano, digamos, no había nada. Nos estaban como que empezando a conformar intereses, pero casi siempre mixtos, ¿no? Bici y peatón. Nosotros queríamos hacer una cosa exclusivamente peatonal, de defensa del peatón, de defensa de derechos de los peatones. Así empezamos. Muchas gracias, Cari. Vamos entonces con Fernando. Un poco igual para contextualizar a los que nos están escuchando, cuéntanos un poco cuál es la estructura administrativa en la que se inserta el Departamento de Movilidad, las responsabilidades y su relación con el resto de secretarías. ¿Cómo trabaja, por ejemplo, con el Departamento, por ejemplo, de Espacio Público? No sé si aún existe este departamento. Entonces, ¿cómo se van vinculando? Cuéntanos un poco. Hola, Diana, gracias por la invitación. Bueno, la Dirección Metropolitana de Modos de Transporte Sostenibles, que es a la que yo pertenezco, nace gracias a la ordenanza que se puso en efecto en diciembre del 2017, la ordenanza 0194, que es la ordenanza de movilidad sostenible. Gracias a eso nace la dirección, por esfuerzos ciudadanos, de gremios y políticos también, y de ahí se conforma. Antes era nada más una coordinación dentro de la Secretaría de Movilidad, entonces se le da esta forma con una estructura y con planes y con una gestión bastante clara, ¿no? Está dentro de la Secretaría de Movilidad y, bueno, hay una vinculación súper fuerte con la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, que es justamente lo que tú me preguntabas. Evidentemente el uso del espacio público tiene que regularse y dentro del espacio público está la movilidad, ¿no es cierto? Entonces hay una vinculación sumamente fuerte por ese lado. Pero no son los únicos. La vinculación que tiene la dirección
es muy fuerte también con las empresas ejecutoras, que son la EMOB, la empresa de pasajeros, la MT como agencia también. Entonces, se tiene que tener una relación sumamente cercana, y eso es justo uno de los paradigmas que no se habían cumplido hasta esta administración, por haber recién nacido la dirección como tal en julio del año pasado, y por falta de algunos mecanismos, ¿no? Pero ahorita, interesantemente, se está trabajando en mesas interinstitucionales dentro de la empresa pública, justamente para darle bastantísima fuerza al nexo que tiene que tener la dirección para poder ejecutar y para poderse hacer escuchar. Ok, gracias, Fer. Juan Pablo, quería también preguntarte a ti, en ese proceso de conformación de la Asociación de Peatones, entiendo que trabajaron mucho con el tema radial, que tuvieron un par de programas, a patazo, peatones... Radio Peatón. Radio Peatón, ajá, en la radio pública. Cuéntanos un poco cómo eso se desarrolló en términos estratégicos, como para educar a la gente, ¿no? O cuéntanos exactamente cómo se desarrolló. Bueno, todo comenzó con las discusiones que teníamos en la Asociación de Peatones de cómo abordar nuestro trabajo, y nos dimos cuenta de que el trabajo ambiental es un trabajo cultural. Se necesita un cambio de la relación que tiene la gente con el espacio público, la relación que tiene la gente con la ciudad. Se necesita un cambio cultural respecto a lo que la gente busca, ¿no? Aquí nos dábamos cuenta nosotros como peatones que la condición de peatón siempre se vio como algo inferior. Las personas pobres, quienes no tienen una comodidad material, eran los peatones, ¿no? Apenas uno logra la comodidad material, lo primero que se compra, incluso antes que la vivienda aquí en Ecuador, es un vehículo, ¿no? Y el vehículo se lo compra y se lo consigue como un medio de estatus. Nosotros nos dimos cuenta de que en realidad el vehículo, a pesar de ser un gran invento, ¿no? Y que sirvió mucho para, si se quiere, conectar más al mundo, a los espacios, a las ciudades, ni 100 años de que fue inventado, ya se volvió uno de los problemas más graves de la humanidad, a muchos niveles, ¿no? A niveles desde toda la explotación minera que conlleva la industria automotriz, que la industria automotriz es la responsable de la mayor explotación de recursos en el planeta. O sea, tenemos toda la industria minera y la electricidad que gasta para todo el tema de motores, repuestos, carrocerías, y tenemos todo el tema de la industria petrolera también, ¿no es cierto? Que es la que le da de comer a los carritos, ¿no? Como les gusta decir a la gente, ¿no? Como que fueran ya seres vivos, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que era un problema social muy serio y que tenía muchas aristas que debíamos nosotros topar, y que esto tenía que ser, que tenía que tener un componente educativo, ¿no? Nuestra meta, me acuerdo, era que nosotros decíamos, ahora es como que un motivo de orgullo, tengo carro. Nosotros queremos que haya un cambio cultural, que la gente diga, chuta, sí, tengo carro, así como con vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, tengo carro, ¿no? Que deje de bajarle de ese pedestal, de ese trono. Y en nuestro trabajo nos dimos cuenta de que este trono y este pedestal existe, es una realidad, existe en un montón de gente de la sociedad, existe en las estructuras de los municipios, en las estructuras de la policía, en las estructuras de todas las instituciones del Estado. Entonces ha sido un proceso bien largo, en un montón de frentes, porque nuestras actividades educativas sí se iban hacia el gran público en la radio, que me acuerdo fue muy satisfactorio porque nos dimos cuenta cómo cambió la gente, ¿no? Al principio nos llamaban a insultar a los choferes de bus, ¿no? No, que los buceros, que ni sé qué. Y luego la gente comenzó a darse cuenta de que más bien el transporte público es una solución en medio de tanto caos, ¿no? No contamina, o sea, contamina 50 veces menos porque compartes un motor con 80 personas, ocupas muchísimo menos espacio, estás contribuyendo con tu ciudad al usar el transporte colectivo. Entonces, luego de un tiempo trabajando estos temas en la radio, la gente nos llamaba y nos decía, gracias, porque gracias a ustedes yo dejé de depender de mi carro.
tenía 2 carros, uno para mí y otro para mi esposa, vendimos uno. Y ahora vemos cómo hacemos, nos turnamos. Es un mal necesario. Bueno, a esto también nos ha ayudado mucho el nivel de congestión de la ciudad, ¿no? Cada vez es más feo manejar un auto aquí en Quito, ¿no? Entonces, como nosotros lastimosamente no podemos prohibir que la gente adquiera un vehículo, ni parar ese flujo de 50,000 vehículos anuales que entran al parque automotor de Quito, por eso fue que también decidimos, esto tiene que ser un tema de aprender a usar bien el vehículo, aprender a usar responsablemente el vehículo. Se nos ocurrió, ¿no? Tenemos que ponerle una etiqueta como que fuera alcohol o cigarrillos. Tiene que ser un producto de uso moderado. No puedes sobrepasar tu uso del vehículo. Yo me acuerdo en esa época la gente pensaba que hasta para ir a la tienda de la esquina tenía que ir en carro. Ahora es más difícil y la gente también ya tiene un poco más de conciencia, ¿no? Porque todo este trabajo ciudadano ha ido permeando hacia la institucionalidad y hacia la ciudadanía también, ¿no? Pero nosotros en nuestra época eso fue lo que nos impulsó más al tema educativo. Y nos dimos cuenta también de que había mucha gente que se identificaba como peatón y que necesitaba esa identificación como peatón, rescatar ese orgullo, ¿no? Porque nadie lo había pensado, ¿no? Como que es algo normal. Nosotros le vemos a la cualidad de ser peatón como un beneficio para la sociedad, a muchos niveles, ¿no? Una persona que es peatón no contamina, no ocupa espacio público. Si es que camina constantemente, requiere mucho menos servicio de salud que las personas que no caminan. Entonces, a nivel social, es una gran ventaja ser peatón. Y esa fue la idea también de agruparnos como asociación de peatones, ¿no? Promocionar esta identidad de ser peatones como una forma de resistencia frente a esta forma agobiante de ciudad que te pone el modelo tradicional y como una forma de aporte tanto ambiental como social. Sí, tienes razón en muchas de las cosas que dices. Rescato esta idea del cambio cultural, ¿no? Como a través de la radio como un medio de difusión y a la final de educación para hacer este clic, ¿no? Yo creo que iremos ahondando en eso conforme avanzamos. También comentar el tema de que el modelo de la ciudad también nos afecta muchísimo. O sea, a escalas de ciudades grandes, como en el caso de Quito, como el caso de otras ciudades latinoamericanas, pues es mucho más difícil generalizar estos modos. Pero hay maneras, se pueden y hay zonas y son necesarias sobre todo, ¿no? Porque somos mayoría. Bueno, la siguiente pregunta va un poco dirigido, digamos, a los tres, pero empecemos contigo, Fernando. Sé que ustedes ya han tenido unas primeras conversaciones como grupo de asociación de peatones y como el Departamento de Movilidad Sostenible. Entonces, cuéntenos un poco en qué consiste esta colaboración. Bueno, fueron los primeros de los que contacté. O sea, instantáneamente cuando me instauré en el cargo, no había pasado una semana, y necesitaba hablar con ellos, o sea, necesitábamos coordinarnos, porque justamente ellos han sido un aporte fundamental a un montón de las políticas que se van a ejecutar, ¿no es cierto? Entonces, siendo que es la única asociación de peatones que tenemos disponible en realidad, y siendo que tienen tanto bagaje cultural y tanto conocimiento y tanta experiencia en el ámbito, entonces era fundamental primero contactarme con ellos. Evidentemente lo que hemos establecido en unas primeras conversaciones, aparte de una socialización interesante, ha sido justamente los pasos a seguir, ¿no es cierto? La ordenanza, por ejemplo, que te mencionaba, tiene ciertos plazos de cumplimiento. En muchos están incumplidos porque lamentablemente no se le dio el seguimiento adecuado y la administración pasada no le puso el interés que debía. Entonces el departamento en un punto incluso se quedó sin cabeza. O sea, la dirección se quedó sin cabeza. Y retomar todo ese trabajo que no se hizo en un debido tiempo es fuerte, porque tienes que trabajar con retroactivo incluso, ¿no? Entonces, el acercamiento con ellos fue justamente para vincularnos como una organización, como entes ciudadanos y como el ente municipal al que yo represento en este momento, para sacarle adelante a la dirección, a la ordenanza, en función absolutamente del beneficio del ciudadano. Entonces, el trabajo que ellos hacen es fundamental porque están representando a todos los ciudadanos. Es interesantísimo que uno no piensa que uno es peatón, ¿no es cierto? Incluso el dueño de una Ford F-150 del año, el rato que se baja de su camioneta, es peatón por el transcurso en el que se sube al siguiente vehículo, ¿no es cierto? Hasta que se sube al siguiente vehículo. Entonces, es interesantísimo que es una representación global.
Si es que hablas de los ciclistas, bueno, ciclista eres del rato que te subes a tu bici, ¿no es cierto? Si es que hablas de los transportistas, de los usuarios del transporte público, interesante, pero todos, absolutamente todos somos peatones, incluyendo las personas que tienen ciertas discapacidades, ¿no? Entonces era fundamental, primero, la vinculación con este grupo, justamente para dar forma a los pasos que vienen a continuación. Entonces, parte de esa vinculación es un elemento que es súper interesante, que es la mesa interinstitucional. Es una mesa de participación ciudadana y de colectivos que tiene la ordenanza bajo su misma estructura, que es súper interesante, y Karina es miembro de la mesa. Entonces, justamente hay una vinculación ahí también de cómo se tiene que realizar el trabajo y de qué veedurías ciudadanas de ellos también van a proveer en cuanto a lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Entonces es súper interesante la vinculación que tenemos con ellos. Fernando, antes de continuar con un poco con lo que nos pueden comentar los chicos también, ¿nos puedes ampliar un poco esta idea de esta ordenanza que, si bien define la creación de este departamento, no sé si nos puedes ampliar, tal vez ejemplificarnos algunos elementos, algunas líneas de salida o algunas estrategias que va a tener este departamento de movilidad sostenible? Porque bien lo has dicho, se desprende del departamento de movilidad, que es mucho más amplio. Entonces, aunque bien el término sostenible ya nos da una idea, pero ¿nos puedes ampliar un poquito más? Correcto, claro. Mira, la ordenanza de movilidad sostenible nace justamente de este clamor, de este pedido de considerarle a la bicicleta y a la caminata como modos de transporte. Es súper interesante porque es un hito histórico en considerarle al peatón como un medio de transporte más. Es súper importante. Y de considerarle a la bici como un medio de transporte que tiene que ser regulado, pero que tiene que tener su infraestructura, su seguridad, su política propia, ¿no es cierto? Entonces, esa fue la motivación del nacimiento de esta ordenanza. La ordenanza trabaja justamente en función del crecimiento de la movilidad sostenible versus la movilidad no sostenible o motorizada. Entonces, es un hito, es lo que te decía, es un hito histórico aquí en el Ecuador, porque justamente ya está tipificado bajo la ley y bajo ordenanza el hecho de que la movilidad sostenible tiene que crecer frente al resto. Entonces, justamente para que se garantice eso, hay mucha normativa y hay muchas cosas que la ordenanza fue dándole forma justamente a estos modos de transporte sostenibles. Hay que evidentemente incrementar, ¿no es cierto? Porque en un comienzo solamente habla de bicicletas y habla de caminata, pero hay más formas de movilidad sostenible, que eso es súper interesante y que no se conceptualizaron tal vez en su momento porque no estaban tan en boga, pero ahorita están justamente generando un boom y también tienen que generarse con normativa, con regulación y con incentivo. Entonces, una de las partes fundamentales de la ordenanza es justamente el incentivo a los modos de transporte sostenibles, ¿no es cierto? Entonces, en eso tú velas y garantizas seguridad, garantizas crecimiento de la infraestructura, garantizas crecimiento incluso de las mismas leyes y del presupuesto que se le destina. Entonces, es muy importante para el plan integral que estamos nosotros ahorita marcando como el plan integral de movilidad sostenible, que es un plan súper interesante. Ok, muchas gracias. Fer, no sé, Cari, si es que nos puedes también contar entonces, a partir de estas primeras conversaciones, ya que van a ser fundamentales, digamos, ustedes como representantes de la comunidad o de la sociedad, ¿qué están haciendo? Porque entiendo que ustedes ya tienen un proyecto, es decir, me parece que están trabajando con la Agencia Metropolitana de Tránsito. Cuéntanos cómo funciona eso y cómo se vincula ya con la municipalidad. Ya, como contaba Fernando, estamos participando en la Mesa Interinstitucional de Movilidad y teníamos muchísimas expectativas. No sé si todos los miembros, pero al menos yo sí. Nos chocamos con una pared, como suele pasar cuando te acercas al municipio desde el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, con unos conceptos súper retrógrados, con campañas de educación al conductor, al peatón, esto de el mimo te sanciona si no cruzaste por el paso cebra, aunque ningún auto paran antes del paso cebra, tienes que botarte, no sé, ¿no es cierto? Y este tipo de cosas, y eran materiales que ellos ya tenían elaborados y que presentaron en la mesa, y para mí fue un shock ver que no había cambiado casi nada el pensamiento de la institución pública, que es a la que nos debemos todos y de la que dependemos todos, porque nosotros podemos tener muchas ganas, pero no tenemos los recursos, no tenemos los medios para lograr cambios
realmente significativos e importantes, ¿no? Podemos trabajar a nivel de campañas educativas, generar algo de conciencia, el espacio radial, productos educativos, pero los grandes cambios tienen que hacerlos desde el propio municipio, ¿no? Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer es trabajar con los actores institucionales que veíamos más convencidos, y de hecho la MT no era al inicio de la mesa uno de esos. Y luego de algunas reuniones, aparte de la mesa, fue como que, ya, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? Porque no sabemos cómo hacer, o sea, es como falta capacitación, falta sensibilización, no solo los agentes, porque los agentes cumplen órdenes, muchas veces de una forma terrible, ¿no? Violenta, abusiva, agresiva, lo que sea, con el usuario, con todo tipo de usuarios, hasta con los conductores, transportistas. Son las cabezas, ¿no? O sea, hay que cambiar las cabezas, los que dan instrucciones. Entonces, luego de estos acercamientos, ¿qué es lo que quieren? Es como que, verán, nosotros teníamos durante muchos años una campaña para evitar que los conductores estacionen en las veredas y para hacer una sanción moral. Luego logramos que esa sanción de mal estacionados, que era de $6, pase a ser el 50% de un salario mínimo en esa época, un salario mínimo vital, que era $109. Y eso ya fue un gran logro, digamos, ¿no? Se redujo notablemente el número de sancionados. 2008 fue. 2009. Ajá. Bajó, justo veía las estadísticas del año 2016, el día de ayer en medios, estoy haciendo unas revisiones por otros temas, y veía que habían bajado en un 57%, algo así, el número de mal parqueados durante ese costo de la multa. Entonces, luego de eso, bueno, ahí tuvimos nosotros apoyo de grúas, de las comisarías, de las administraciones zonales, de hecho en esa época me acuerdo, y con Peatón Man y con una cámara en mano, ¿no? Para que el infractor se sienta avergonzado. Entonces le contaba todo esto a la persona de la MT, al director de seguridad vial, y dijo, ya, pues entonces salgamos en operativos, que nosotros sí los hacemos, pero no sabemos bien dónde es, entonces ayúdennos con puntos, etcétera. Entonces es un ejemplo de cómo se puede colaborar, ¿no? Es un trabajo voluntario totalmente, a nosotros nadie nos está pagando nada. Nos gusta hacer esto, o sea, es parte de darte un tiempito en tu vida para aportar a la ciudad en la que vives y a la que quieres a la que quieres cambiar, ¿no? Y creo que ese es el trabajo del activista y de la militancia, ¿no? Estar ahí, comprometerse y no desmayar, porque a veces sí te da ganas de botar la toalla, ¿no? Y de ir dejando ahí. Además que nosotros lo hacíamos sin el municipio antes. Claro, exacto. Nosotros imprimimos nuestra propia sanción moral y salíamos en brigadas a pegar. Sabíamos que en algunos barrios había carros parqueados en las veredas. Íbamos y les pegábamos el sticker en el parabrisas, ¿no? Claro, con ayuda de ciudadanos, de hecho con el programa de radio. Luego comenzamos a repartir, claro, si tienes este problema en tu barrio, ven a la radio, llévate los stickers, repartimos 30,000 stickers. Se enteró el alcalde, de hecho, en esa época, el alcalde de la época se enteró, porque como los alcaldes nunca saben lo que pasa, están como que, primero que con un montón de bloqueos y tienen asesores para todo y a veces hasta les cruzan mala información que no se enteren. Nos encontramos en una feria de movilidad, una feria súper grande, y el alcalde visitaba todos los stands y ahí se entera de que existimos. Tome, o sea, nos habíamos reunido un par de veces, Tome pero sticker, ni idea que alcalde. estábamos haciendo eso, ¿no? Claro, entonces fue como, señor alcalde, esto es lo que hacemos y este es el juego y esta es la cartilla y se empapó, mandó al diablo a la gente de comunicación, ¿cómo es posible que no me haya enterado? A ver, ¿qué necesitan? Necesitamos stickers, nosotros estamos en la imprenta municipal, ¿cuántos quieren? Entonces, es otra forma de que si la autoridad quiere, puede colaborar así. Además que es como hasta un desfogue de las responsabilidades que ellos tienen, si es que no sabrían usar bien a los ciudadanos comprometidos, porque de verdad hay cosas que el municipio ya no alcanza a hacer. Y tiene que haber un trabajo coordinado y un trabajo colectivo, ¿no? Además con barrios, con estudiantes, con el resto de gremios y organizaciones, incluso hasta con las empresas que venden autos. Eso es parte de su responsabilidad social, asumir los costos y decirte, cómprame el auto, mi auto es el mejor, qué chévere, pero tienes que usarlo responsablemente. Entonces el tema es del uso. Y bueno, eso es lo que estamos nosotros haciendo ahorita con la agencia de tránsito, la metropolitana de tránsito. Lo que nosotros tememos es que haya este cambio que se viene ya, creo que inminente, el cambio de cabezas en la MT, y que todo el trabajo, las expectativas y los departamentos más pequeños, ¿no? Con los que nosotros estamos trabajando, estas direcciones, estas coordinaciones, también cambian la cabeza y nos toque de nuevo empezar de cero, tratar de convencerles por qué. Y es lo que toda la vida nos ha pasado, ¿no? Sí, porque esto de los ciclos políticos ha sido terrible. Imagínate, luego de esa
que creo que fue una tremenda conquista social en la que estábamos involucrados el CONADIS, la Policía Nacional, la Asociación de Peatones, el municipio, y que logramos elevar la multa, supuestamente para manejar un fideicomiso con esas multas y que se reviertan en infraestructura peatonal, aunque todo eso terminó yendo al final a las arcas municipales. Al bacheo después, de calles. Después de todo ese trabajo que logró reducir bastante los mal parqueados, llega un candidato a alcalde a hacer su campaña ofreciendo bajar las multas. O quitar las multas. Y ganó. Y ganó con ese ofrecimiento. Yeah. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de populismo, ese tipo de ciclos políticos son los que en verdad frenan este avance social, porque nosotros creemos que esto sí es un crecimiento, es un avance de la sociedad. Sí, totalmente de acuerdo. Es realmente complicado, siempre lo conversamos y en clase lo conversamos entre amigos y entre profesionales también, de esa variación de los planes o esa acumulación de información que es tan interesante, hecha por muy buenos técnicos. Y justo la siguiente pregunta va un poco por ahí para ti, Fernando. Sabemos, ¿no?, que existen varios documentos públicos ya que nos explican ampliamente la importancia de reducir el vehículo debido a problemas como contaminación del aire, por ejemplo, tanto en términos de emisiones, que Quito tiene unas emisiones muy fuertes, tanto en términos de ruido. Sabemos que existen planes urbanos, sabemos que hay planes de movilidad, sabemos de la existencia del de la visión 2040, que es como la suma de varios planes anteriores. Inclusive hay un proyecto muy interesante que es la Red Verde Urbana también, que se ha planteado y que trabaja mucho el espacio público. Entonces, inclusive, me parece que en algún momento tuve este dato, inclusive Barcelona Ecología, a cargo de Salvador Rueda, hizo un importante aporte con un plan de movilidad, intentando hacerlo más racional, intentando integrar el transporte mejor dicho, hacer una red integral de transporte con el metro como eje, digamos. Entonces, en medio de todas estas buenas intenciones, digamos, sabemos que cada vez hay problemas y dificultades por parte del sector de los transportistas. Sabemos que es como nuestra debilidad en este sentido. Entonces, ¿cómo enfrentar este problema? O sea, ¿cómo están viendo ustedes, que yo sé que están, digamos, que iniciando el periodo, pero seguramente ya tienen una visión y más aún hablando de movilidad sostenible? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Verás, lo que mencionaste es súper fuerte, el gremio transportista, ¿cierto? Tiene mucho poder, no solamente el transporte público, sino el transporte comercial también. O sea, los taxistas tienen mucho poder. Entonces, yo he sido testigo de cuántas veces el secretario se ha reunido en este menos que un mes de gestión, cuántas veces se ha reunido con transportistas y con taxistas. O sea, les ves todos los días en la secretaría, es increíble. Pero, interesantemente, la razón por la que les ves es porque, bueno, para dar un poquito de antecedente de quién es el secretario ahorita, él manejó una ONG que se llama Justicia Vial durante 16 años más o menos, y en esa ONG lo que hizo básicamente es darle lucha a los transportistas, o sea, tratar de que el municipio los regule, de que se adhieran a la ley, se adhieran a las reglas y que no sean ellos los que proponen las reglas, ellos los que proponen las rutas y todo. Entonces ha sido una labor fuerte porque tienes que tener un equilibrio, ya que es un gremio sumamente poderoso y el rato que causas disgustos, se nota. En la ciudad se siente el disgusto del transportista, ¿no es cierto? Entonces, claro, se ha hablado muchas veces del tema de la elevación de la tarifa, del tema de la reestructuración vial, de la reestructuración de rutas, de frecuencias, de las normativas que tienen que cumplir, y se está llegando a consensos. Eso es súper, súper importante también. Yo creo que en esta administración tal vez uno de los puntos más importantes es el tema del consenso entre la autoridad y los transportistas. Los consensos evidentemente tienen que ver definitivamente con una mejor compensación económica, pero pasando un riguroso proceso de cumplimiento de normativas. Esa es la cosa. Cosa que no se ha hecho aquí. O sea, realmente siempre ha sido más bien un ardid político, una herramienta de campaña, el hecho de darles facilidades a los gremios, ¿no es cierto? En este caso, más bien, lo que está sucediendo es que no había compromiso político. No existía. No existió compromiso político al comienzo de la gestión, entonces fue la oportunidad perfecta para tratar de vincular las cosas con la ley. Es súper interesante. Eso con el tema de los transportistas. De ahí mencionaste también algunos planes que sobre todo vienen de
de la Secretaría de Territorio, vienen un poco también de pedidos de Quito Turismo y todo, y te adelantaste en algo. Mencionaste el plan de Salvador del tema de la pacificación de las calles. Es algo en lo que estamos súper comprometidos, es un plan bien lindo, es súper lindo. Se plantea un modelo parecido pero adaptado de lo que tiene Barcelona en ciertas zonas de Quito. Es bien interesante eso, y eso ya les diré ahondando mientras el proceso siga avanzando. Pero justamente lo que se plantea es esto de las megamanzanas, ¿no es cierto? De la gran manzana que tiene una periferia que es más transitable y que tiene más bien el corazón de la manzana, se pacifica completamente. O sea, se le da absoluta prioridad al peatón, mucha prioridad al ciclista, se prioriza el espacio público, se pacifica toda el área, y se pacifica no solamente en términos de movilidad, se pacifica también en términos visuales, con soterramiento de cables, con arbolada, con jardineras, se pacifica en términos de seguridad. Justamente se trabaja con la Secretaría de Seguridad en los temas de cómo se le va a dar forma a estas intervenciones urbanas que son súper interesantes. Se pacifica también en términos de comercio. O sea, se da espacio, se regula, se norma y se organiza, que es súper interesante. O sea, es una reestructuración urbana integral. No solamente es vial, no solamente es de territorio y de espacio público, ni de comercio ni de seguridad, sino todos los entes intervienen ahí. Es justamente lo que les decía, que es importantísimo vincularse entre las agencias y las secretarías y las entidades, ¿no? Es súper importante, y este plan que viene está bien chévere y es bien ejecutable en el periodo en el que vamos a entrar. Y ahora, justamente tocando el tema que habíamos hablado hace un ratito de estos cambios políticos tan fuertes entre una administración y otra, uno de nuestros principales planes como dirección es dejar un proyecto sentado y confirmado y regulado para que en serio se tome en cuenta el plan de movilidad sostenible, o sea, el plan integral de aquí a los próximos 15 años. O sea, no estamos pensando en, bueno, se me acabó el tiempo, gracias, esto fue todo lo que pude hacer, sino más bien el siguiente que venga. O sea que yo salga mañana, salga después de 2 años, 3 años, 4 años, lo que se hace, que la siguiente persona que se siente en esa silla tenga básicamente una estructura que seguir, unos planes que tiene que cumplir con compromisos y evidentemente que tenga una visión a futuro pero bien elaborada. Justamente una parte del presupuesto que tiene la dirección se está yendo justamente al estudio de cómo elaborar realmente bien un plan a largo plazo. Lo que tienes en otros países, por ejemplo, en Bélgica, tú tienes un plan de movilidad a 20 años. O sea, la persona que se sienta, evidentemente está saneando las cosas urgentes, está velando por las cosas del día a día, pero igual está dándole cumplimiento a las cosas que ya se dictaron hace mucho tiempo y que se siguen dictando para el futuro. Entonces, ese tipo de planes a largo plazo son justamente los que ya te dejan de dar esta inestabilidad, ¿no? Que no sabes si es que la próxima alcaldía, el próximo entrante va a quitar, va a regular, va a dejar de regular. Entonces te deja al menos algo sentado que es más difícil de cambiar, ¿no? No es imposible, evidentemente la voluntad política siempre va a tratar de inmiscuirse, ¿no? Pero te va a poner obstáculos, te va a poner muchas dificultades si es que quieres en serio contraponerte a la norma. Sí, bueno, yo creo que ya mejor dicho, como un comentario personal antes de empezar, de continuar, creo que una de las cosas más difíciles es la aplicación de esos planes, ¿no? O sea, como justo un poco la introducción de la pregunta es que ya hay muchísima información, es decir, sabemos lo que hay que hacer, pero lo más difícil es como ponerlos en práctica. Entonces, y un poco sumando algunas de las cosas que nos han ido contando los chicos de la Asociación de Peatones y tú también como ciclista, ¿qué tan fácil es ese cambio de chip que es interesante lo que nos comenta también Karina? Es decir, la gente de la AMT tiene todavía en su cabeza que el control no debe ser un control hacia los vehículos, sino hacia el peatón. Entonces, ¿no será que también deberíamos empezar a pensar desde el lado de la municipalidad que la educación vial probablemente pueda ser una de las estrategias inmediatas a aplicar, que tal vez no implica tanta inversión en elaboración de documentos o inversión en elaboración de infraestructura, sino empezar a cambiar el chip de la gente, que sea un poco más, si estás en el vehículo, que tengas un poco la condescendencia con el otro? No sé si eso tal vez también podría salir como de aquí, ¿no? Ese tema de la educación vial, creo que es fundamental.
No sé. Para responderte eso, está. O sea, Sí. el presupuesto que tiene la dirección está dividido justamente en campañas de comunicación y proyectos y estudios y consultorías. O sea, son esos dos rubros, en realidad. Entonces, en las campañas hay una gran parte, es una porción muy grande, que se destina a campañas internas. O sea, son campañas justamente de concientización y sensibilización de la misma Secretaría de Movilidad del municipio y de las empresas adscritas y las agencias. Entonces, ahí yo creo que o sea, realmente se tiene que dirigir la mayor parte de esa concientización a los agentes de control, que son los agentes de tránsito. Ellos son justamente los que tienen que sensibilizarse y que conocer perfectamente las prioridades que tiene la ciudad en cuestiones de movilidad, si es que quieren aplicar la norma. Y lamentablemente, si tú te pones a conversar de tú a tú con un agente, es increíble el nivel de desconocimiento que tiene. Es increíble. O sea, en serio que ellos están todavía atrasados en cuestiones educacionales de algunas décadas. O sea, es impresionante. Entonces, justamente esa es una labor fuerte, porque cambiar una mentalidad, cambiar una persona, no es de la noche a la mañana y no lo haces durante un periodo de alcaldía. Es imposible. Eso más bien va sentando precedentes para el futuro. Entonces, la otra parte de la campaña evidentemente va hacia sectores educativos, academias, escuelas, unidades educativas, programas con niños y con gestores culturales, justamente para que se inserte ya el chip del que tú hablabas, que se inserte en la cabeza de los niños, que se convierten en profesores, en educadores, de la misma familia, de los padres, de la casa, de los hermanos, ¿no es cierto? Es súper interesante cómo funciona el hecho de sensibilizarle a un niño y dejarle el chip ya implantado. Ya sabes que ahí tienes un aliado. Ahí está el aliado. Y ese aliado no solamente va a seguir los pasos por el camino adecuado, sino que va a cambiar su entorno. Entonces, justamente la educación y la concientización tienen un rubro muy específico, muy específico. Sí. Entonces, de lo que tú me has mencionado, sí. E incluso a mí también se me han ocurrido algunas cosas, ¿no? O sea, como, no solamente como dar ejemplo como autoridad, que es súper importante, eso yo decía. Si es que tú no te ves afligido por la problemática en el pasado y no te ves afligido durante el periodo en el que estás trabajando, no te vas a tomar la lucha como personal. Y una lucha ajena no requiere mucho esfuerzo. O sea, te vas a despersonalizar de la lucha, ¿no es cierto? Entonces, yo me muevo en bicicleta todos los días. Todos los días voy a mi trabajo en bicicleta y yo mismo soy la víctima de muchas de las incongruencias que tiene esta ciudad, ¿no? Entonces, ahí se vuelve la lucha mía propia. Yo también soy usuario del transporte público y soy peatón. Entonces, yo mismo me doy cuenta de las atrocidades que a veces se cometen en contra de los vulnerables. Entonces, la lucha, en serio que te la tomas propia y con eso puedes cambiar, solamente con el ejemplo, cambias, aunque sea unas 2 mentes, solamente con el ejemplo, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, los guardias de la Secretaría de Movilidad ahora están andando en bicicleta para hacer los trámites. Se les dejó el uso de las bicicletas que estaban en la Secretaría y les están dando uso. O sea, se nota, se les ve ya cambios descalibrados y cosas. O sea, ya te das cuenta de que, chévere, le están usando, ¿no? Súper bien. Y se plantea también dar algún tipo de incentivo a los funcionarios, al menos del edificio en el que está la Secretaría, que es Secretaría de Hábitat y Territorio, Desarrollo Urbanístico y Secretaría de Movilidad. Se plantea, en general, darles un incentivo por ir en bicicleta o por ir caminando. Se les plantea dar un incentivo en alguna forma. Entonces, justamente eso está tomando forma ahorita. Okay. Está tomando forma las maneras en las cuales se puede ejecutar. Sí, qué bueno saber que hay un rubro importante para la parte de la educación. Chicos, nos estamos acercando al final. Para mí realmente ha sido bastante corto. Yo creo que podríamos seguir hablando de estos temas tranquilamente mucho tiempo más, pero vamos a ir cerrando ya con un par de preguntas. Iba dirigida un poco a Karina, pero igual quisiera que si Juan Pablo nos quieres complementar con algo, bienvenido tu aporte. Pero hablabas, me parece que en tu investigación de maestría argumentas justo de la ausencia de las políticas públicas que garantizan la movilidad o que deberían garantizar la movilidad peatonal segura en Quito. ¿Podrías ampliar esta idea? Es decir, de algún modo aquí tú estás diciendo que es una obligación de la municipalidad que esto cambie. Entonces cuéntanos un poco y apórtanos también, Juan Pablo. Sí, más que de políticas públicas, que es un capítulo final, es un tema de colocar al peatón como un problema público, que es un poco distinto, ¿no?
menos pragmático, menos práctico que el del ejercicio de política pública directa, un poco más teórico, digamos, y no les voy a aburrir con eso. Pero la idea de fondo es que al haber sido desconocido como un actor, el peatón invisible, ¿no?, en la ciudad, lo que yo quería demostrar un poquito es que siempre estuvo ahí el peatón, y además para ser sancionado, y para ser mal visto, y para ser multado, y para convertirse en un estorbo. O sea, desde que empieza a llegar el automóvil a Quito, empieza a ser el peatón el obstáculo para que el carro fluya en paz. Entonces, revisé prensa desde los 30, las últimas noticias, además que del diario quiteño. Entonces, trabajé sobre todo con editoriales y con cartas del lector. Entonces, claro, habían las dos posiciones que hasta ahora, o sea, parece un debate. Si tú lees esos periódicos, parece que estás leyendo el de ayer, el de ahora. Y habían 6 carros en Quito. Entonces, era como, señor peatón, no se arriesgue a morir aplastado. O sea, esa era la campaña oficial de la policía. Es igualito que el peatón imprudente del mayor Zapata. O sea, es lo mismo, ¿no? Con otras palabras. Si no quiere que le maten, entonces no cruce corriendo, cruce por el paso de cebra, por la esquina, él mismo señalándote por dónde ir. Entonces yo quería un poco evidenciar esa invisibilidad del peatón y como no, o sea, efectivamente el peatón es el que le da vida a la ciudad, ¿no? El que le da todo a la ciudad, es el corazón, es lo que le mueve, le impulsa. Y lo que hice fue descubrir los 3 momentos en los que, según yo, se va construyendo este problema público, hasta que aparece un actor que toma la rienda del problema y lo publicita. O sea, ya lo muestra y dice, sí hay un problema público aquí, porque el peatón no es invisible y el peatón requiere de políticas públicas, de la asistencia del Estado, del trabajo conjunto. Nosotros somos unos totalmente creyentes del trabajo compartido entre lo público y lo privado. O sea, si es solo público no se avanza mucho, y si es privado tampoco. O sea, siempre tiene que ser una cosa conjunta. Y esta última parte, trabajo sobre la experiencia de la asociación de peatones en las diversas alcaldías por las que hemos transitado. O sea, son 10 años y son diversos, son 4 alcaldes, 3 alcaldes, pero 4 periodos de alcalde. Y en los que nos ha tocado lidiar con todo tipo de funcionarios, evangelizar a muchos otros. Conocimos a funcionarios que están hasta ahora en el municipio y que eran muy pro automóvil, pero totalmente cerrados. Cada vez que proponíamos algo nos decían, no, ¿cómo vamos a cerrar una calle? Nos matan. ¿Cómo nos están pidiendo que hagamos peatonal para un evento? No, pues nos linchan. Era como, en serio, usted es la autoridad, cierre la calle. Hay más gente caminando que los que van a venir en auto. Si tienen que moverse, se muevan en bus. Si el bus está muy lleno, que aprendan que así es. Entonces eso te obliga a exigir mejores condiciones para moverte. O sea, como decía el Fernando, si no vives la ciudad, si no eres actor de todas estas experiencias, no tienes ni idea de lo que pasa. Entonces no puedes gobernar y no puedes emitir ningún tipo de política pública. Entonces a estas personas de tantos años hemos estado ahí, que ahora tú les oyes totalmente convencidos, ¿no?, del tema de la movilidad sostenible. Entonces es súper grato oírles que ellos son los que vamos a matar carros, vamos a hacer el operativo, o sea, es satisfactorio. Es uno de los mejores pagos que podemos tener como asociación de peatones, al haber logrado cambiar algunas mentalidades, pero falta muchísimo por hacer y por visibilizar al peatón, y ahí es donde ¿no? quiero yo hablar, porque sí, nos enfrentamos a todo un universo simbólico aplastante, que es el tema del automóvil, ¿no? Vuelvo a retomar lo que decía antes. Nosotros hemos sido testigos durante todos estos años cómo la publicidad de las empresas que venden vehículos ha sido súper perjudicial para el tema de la movilidad sostenible, porque es un motivo de vergüenza ser peatón. Si andas todavía a pata, eres un pato en la ciudad. Estoy acordándome de algunos afiches e infografías, ¿no? ¿Te acuerdas cuando escribimos un editorial que decía los orgullosos peatones? Porque para nosotros el tema es esto, ¿no? Sentir, no, que no te dé vergüenza ser peatón, ¿no? Y una de las empresas vendedoras de autos sacó en un periódico local, creo que era en el comercio de la sección de autos, así, ¿no? Entonces era un anuncio gigante que decía, seamos sinceros, no es un orgullo ser peatón, adquiere tu vehículo, y era ¡pum!, directo, o sea, directo a lo que habíamos recién publicado. O si no, vamos a mandar a la quiebra las fábricas de zapatos. Atentamente, consorcio de vehículos de tal. Pero me parece genial, porque eso significa que tuvieron impacto, es decir, que había impacto ahí y que estaban sintiéndose un tanto vulnerados en su interés económico. Entonces, lógico, nos muestra esa visión tan cerrada o tan
interesada en términos de venta, pero muestra el impacto que se tuvo, ¿no? Y lo importante que es tener el estatus que te da el carro, porque eres un loser, eres un nadie si es que llegas en bus a la reunión, a pie, en bicicleta, mucha peor, ¿no? Y es como súper denigran un montón de gente, ¿no? Es como, en bicicleta solo se mueven los albañiles. ¿Y qué tienen los albañiles que no tengas voz? O sea, o que no tienen, ¿cuál es el problema? Entonces te ponen este tipo de debates súper tontos y retrógrados, que es con eso nosotros queríamos romper, ¿no? Con el tema del estatus sobre todo, y resaltar el orgullo de ser peatón. Entonces, todos nuestros trabajos, tanto personales como conjuntos de colectivos de la asociación, hemos tratado de orientarlos. Sí, queríamos pegarle en el inconsciente, ¿no? Nosotros también comenzamos a usar esta manipulación de la publicidad fuerte, ¿no? Éramos el amor a Quito, ¿cachas? ¿Le quieres a Quito? ¿Cachas? Era como, apaga el motor, escucha tu respiración, vuelve a ser humano, salte un poco de la máquina. Ese tipo de cosas, ¿no? Creo que también tenemos que jugarle por ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Te quieres o no te quieres? Camina, aprovecha. Pero chuta, ¿cómo le dices? Yo creo que a todos queremos caminar desde que nacemos. El niño quiere caminar lo antes posible y el viejo quiere dejar de caminar solo al final. Todos queremos, es como una cuestión muy vital caminar. Pero si sales y tienes un espacio hecho mierda afuera, uh-huh, nadie va a querer caminar. Y eso es inmediato. El rato en que tú mejoras el diseño urbano, la gente camina. Uh-huh. Entonces ahí es donde se necesita efectividad en el trabajo con la autoridad, ¿no? Y es donde hemos encontrado también los problemas más densos. El rato de ejecutar ya las cuestiones, el rato de construir la vereda y quitarle el espacio al carro para ponerle al peatón. Ahí es donde perdemos. Ahí es donde la gente le tiene todavía miedo a los que manejan automóviles. Nosotros hemos pasado muchas etapas de ver a los directivos municipales con miedo de la gente de carro. Uy, no, ¿cómo van a cerrar esa calle? No, me acuerdo, la calle de aquí abajo, la calle Almagro, entre República y Orellana. Querían hacer una prueba para instalar una ciclovía. Bajarla de la vereda, porque está en la claro, vereda. Querían bajarla a la calle de... Y la AMT, los de control, los de movilidad, chuta, ¿y ahora cómo hacemos? Se enojan. Se va a enojar la gente. Nosotros nos paramos, no pueden. Nosotros hacemos esa medición. Présteme los conos, listo, yo voy y cierro eso. Bicicarril. No necesitamos ni siquiera un policía. Préstenos los conos, denos una autorización, nosotros lo hacemos. Entonces necesitábamos también ese cambio, que la gente deje de tenerle miedo y se dé cuenta que es una minoría la que transita en vehículo particular en Quito y que, bueno, ya podrá ser una minoría muy respetable, pero que tiene que ajustarse a las políticas públicas que tienen que estar para las mayorías, ¿no? Para quien utiliza más los modos de moverse, ¿no? Que en este caso son transporte colectivo, la caminata para los espacios cortos. Entonces eso también nos ha tocado vencer el miedo a lanzarnos a un paso cebra. Aquí la gente tiene miedo. Mi familia tiene miedo. No, cuidado, que aquí no paran. ¿Cómo que no paran? Uh-huh. Hay que hacerles parar. Uh-huh. Pero ten cuidado que te pueden atropellar. Oye, no, pero me están viendo. Entonces, desde ahí es que uno tiene que aprender a activarse y a hacer ese cambio, ese clic, ¿no? Sí. Ese nuevo chip en la cabeza. Sí, totalmente de acuerdo. Debería por tiempo ir cerrando, pero no me quiero, aprovechando que la última pregunta y hacerlo muy breve. ¿Por qué los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito no hacen cumplir la norma del mal uso al espacio público? Y es necesario que se realicen operativos específicos guiados por la asociación, en este caso, eso para ti, Fernando, y con eso cerramos. Súper buena pregunta. De lo que yo tengo entendido, eso viene, es un arrastre de la administración anterior, en la que básicamente se les dijo, no les toquen. O sea, esta gente nos puede dar votos, incluso para una reelección, entonces por favor no les toquen. Viene de las cabezas, es interesante, es súper trágico, pero ¿cómo funcionó? Porque yo creo que ya en un punto se hizo un progreso, ¿no? Se hizo un progreso, incluso los mal estacionados se llevaba la grúa y te dejaban un sticker en el piso. Y era interesante, y era una multa fuerte, entonces la gente se ordenó. Comenzó a entender, ay, sí, o sea, le estoy estorbando, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo está mal. Pero el rato que tú reviertes una política como esas, lo que les das es, ¡puc!, otra vez les empoderas para que hagan
básicamente lo que les dé la gana. Entonces, ganan este espacio y ganan este territorio otra vez. Y si no tienes una cabeza firme que te diga, señores, hacen cumplir la ley, no hay forma de que se cumpla la ley. Es sumamente difícil. Si no tienes el organismo de control que está alineado con la política, no vas a funcionar. Entonces, lo que sucede es justamente lo que sucede ahorita. ¿No es cierto? Que máximo el agente metropolitano te dice, por favor, retírese. No es por favor, retírese, es usted tenga su multa que se merece por estar incumpliendo la ley. Punto. Eso no entra en evaluación, en discusión, no entra. Es punto, ya, se acabó. Por eso es que funciona muy bien la política así en otros lados donde sí se implementa los sistemas de multas y de sanciones. Evidentemente, funcionan súper bien y se organiza la ciudad, ¿no es cierto? Mucha gente se queja del tráfico, pero no se da cuenta de que mucho del tráfico lo están generando ellos mismos al estacionarse ilegalmente en los retiros, ¿no es cierto? O al hacer doble, triple, cuádruple fila, a veces para bajarse, para recoger un pasajero, para esperar a un estudiante, lo que sea, ¿no? Y es súper interesante cómo la gente cree que hay tráfico, pero no se da cuenta de que es tráfico. No es que está en el tráfico, es el tráfico, ¿cierto? Entonces, verás, es interesante cómo ahorita va a haber un cambio de cabeza en la MT. Va a haber un cambio de cabeza, ahí se va a evaluar bastante bien qué es lo que va a suceder con los organismos de control. Pero por suerte, los organismos de control como la MT están justamente debajo del paraguas de la empresa, del gestor y del ente rector, que es la Secretaría de Movilidad. Entonces, del secretario, por suerte, está bien alineado al tema de que las multas y las sanciones tienen que subir. Sí, eso sí está súper alineado. Y al hecho de que tú tienes que desincentivar el uso del auto privado, mejorando el transporte público y mejorando el espacio público, para darle alternativas a la gente. Es la única forma en la que esta ciudad no se va al caos. Así es. Es la única forma. Entonces, por suerte tenemos esa apertura. Si no hubiera habido esa apertura, yo no hubiera aceptado el cargo. Simplemente. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Karina, Juan Pablo. Muchas gracias a las chicas que nos están aportando también. Buenos días, un placer. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.